Muerto el secretario, viva el secretario. Esta semana renunció Carlos Ursúa y pocos minutos después de haberse hecho pública su renuncia, asumió el cargo Arturo Herrera. Sin duda, es uno de los golpes más duros para el Dream Team que encabeza la administración de la Cuarta Transformación. En estos momentos es quizá la Secretaría de Hacienda y Crédito Público junto con la Secretaría de la Función Pública los dos flancos más importantes de la política fiscal restrictiva que encabeza el gobierno federal, lo que ha dado traste en las decisiones de austeridad que tanto se le han cuestionado a este gobierno, pues los famosos recortes al gasto han derivado de esta secretaría, obviamente impulsadas por el presidente, pero ejecutadas y justificadas finalmente por Hacienda. Antes de entrar en contexto, es muy importante interpretar la carta de renuncia que presentó Ursúa, porque esta es muy breve, no es muy clara y no detalla con exactitud los motivos de su inconformidad, por lo que dejó a opositores y simpatizantes pensando en muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué quiso decir Ursúa con que sus convicciones no encontraron eco? ¿Quiénes serán los funcionarios impuestos por personajes influyentes que no tienen conocimiento en la hacienda pública? Te presentamos aquí 5 claves para entender la renuncia de Carlos Ursúa al frente de la Secretaría de Hacienda. Punto número 1. Carlos Manuel Ursúa Macías. Carlos Ursúa fue formado y egresado en el TEC de Monterrey, fue maestro y es doctor en economía por la Universidad de Wisconsin, investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, fue consultor en materia económica y de comercio internacional para organismos nada más y nada menos que el Banco Mundial y la CEPAL, fue profesor del Colmex por más de 10 años, fue secretario de Finanzas por 3 años durante la gestión de Andrés Manuel cuando era jefe de gobierno. En fin, Carlos Ursúa es un servidor público maduro, muy bien formado y curtido en temas financieros y macroeconómicos, o se hace un tecnócrata a la medida y sobre todo un académico brillante. Punto número 2. Como buen tecnócrata. Ursúa se formó dentro del pensamiento de la nueva gestión o la nueva gerencia pública cuando estudió en Wisconsin o quizá cuando estudió en el TEC de Monterrey. Y muchos me preguntarán, ¿qué es esto? Pues es una corriente más o menos moderna dentro de la administración pública que pretende trasladar algunos valores y principios de la administración privada a la administración pública para que ésta sea menos robusta, más eficiente y más eficaz. Suena más o menos interesante, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, la gerencia pública no fue un término utilizado hasta los años 80 y poco a poco con estas décadas dentro de los países que pertenecen a la OCDE es que han implementado esta gerencia pública en las altas esferas de la administración. Nos queda claro que al presidente no le fue muy bien como estudiante en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, eso lo supimos en la campaña, y cuando estudió estos temas aún no llegaban muy bien al país y si seguramente lo llegó a escuchar, yo creo que no le interesaron muy bien, por lo que entenderíamos cierta discordancia entre las políticas macroeconómicas que le preocupaban al presidente y las convicciones de Carlos Ursúa como todo un buen tecnócrata y académico. Punto número 3. Los funcionarios impuestos. Carlos Ursúa denunció en su carta que hubo funcionarios impuestos y que eso no le gustó, y aquí hay dos trasfondos, queridos amigos trasnochados, uno jurídico y el otro político. En el primero me veo moralmente obligado a hacerlo porque soy estudiante de Derecho, y es que el presidente tiene la facultad de nombrar y remover libremente a sus altos empleados, según lo marca la Constitución en su artículo 89 como una facultad del presidente, y en algunos casos el Senado tiene la obligación de ratificarlos. El segundo, el político, que tiene que ver más o menos con una grilla interna. Como bien suscribe Gibran Ramírez, el actual gobierno es altamente político, y en tiempos de transformación y no de normalidad política, los políticos se desgastan más y más rápido. Además de que en toda administración siempre hay discrepancias y pugnas internas por el poder, y para ello no necesitamos conocer los mejores tratados de la administración pública. Basta con revisar nuestro entorno en la oficina o en nuestra área de trabajo para ver cómo esto es cierto. Por lo que podríamos entender el conflicto que causa que el presidente ponga gente de su extrema confianza en lugares estratégicos como Hacienda. Y quizás sea esa misma gente que lo ha apoyado desde el 2005 cuando quiso ser presidente de la República por primera vez. Y quizá también sea esa gente que estuvo con el presidente cuando Morena apenas era un proyecto político y no un partido político consolidado. Pero no seríamos objetivos, queridos trasnochados, al decir que nada malo sucede en Palacio Nacional. Pues en menos de un año de gestión han ocurrido dos grandes renuncias que más bien parecen denuncias. La del senador con licencia Germán Martínez al mando del IMSS. Y bueno, Germán renuncia en cualquier lado donde está y donde lo colocan. Y precisamente cuando renunció Germán Martínez, denunció dentro de su carta que la Secretaría de Hacienda estaba inmiscuida y tenía una injerencia directa en el instituto, lo que no lo hacía trabajar plenamente. Y pues justamente era cuando Ursúa
Ursúa estaba al mando de esta secretaría. Punto número 4. El jefe de gabinete. ¿Qué pasa dentro de Palacio Nacional? No lo sabemos, pero sí podemos echar la culpa de todo esto a una persona, al encargado de que la casa esté en orden mientras el presidente anda en todo el país. Así es, al jefe de gabinete, Alfonso Romo, el flamante empresario regiomontano al que el presidente le tiene mucha confianza. Pues estas dos renuncias denotan que no ha hecho bien su gestión, no ha sabido conciliar a los hermanos peleados que hay en todo gobierno, ni disipar los conflictos internos. Por otro lado, los medios acusan que es la maestra Raquel Buenrostro, la oficial mayor de la secretaría, la responsable de la renuncia de Carlos Ursúa, pues la maestra es la encargada de las compras del gobierno, de los contratos y de las licitaciones nada más y nada menos. Quien habría adquirido mejor confianza en el presidente, saltándose así la autoridad del propio Ursúa como su jefe inmediato. Y por último, número 5, el nuevo secretario. Arturo Herrera, el primer secretario de Hacienda egresado de la UAM, anteriormente subsecretario de Ingresos, al que seguramente nos costará trabajo aprender su nombre al principio, pero su rostro no lo olvidamos porque lo dijo todo. Lo que debería de ser la rifa del tigre para todo subalterno del jefe, parecía que a Arturo Herrera no le parecía el mejor día de su vida laboral. ¿Y saben qué? Entiendo su preocupación, pues Herrera fue alumno y padawan de Ursúa, primero como alumno en el Colmex y después como empleado. Herrera cubre el mismo perfil que Ursúa, su maestro Jedi. Es decir, Herrera es un tecnócrata bien pulido, que le da certeza y confianza a los mercados. Y seamos sinceros, ¿a qué mercado neoliberal no le gusta un perfil como Herrera? Por lo que pudimos enterarnos antier que el peso perdió fuerza tras la renuncia de Ursúa, pero la recuperó en cuestión de minutos tras el nombramiento de Herrera. Así de especulativa es nuestra economía. Y si Ursúa lo colocaron ahí para dar confianza, Herrera continuará ese legado que dejó su maestro. Esta renuncia nos dio muchas cosas que reflexionar, como decía al principio, a simpatizantes y a la oposición. Pero en este barco de esperanza en un mar de transformación, se mantienen a flote solo los tripulantes que resisten el alta mar. Muchas gracias.